Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de economía, energía y política, puesto en orden alfabético para que no nos peleemos. La vez pasada estábamos hablando de las limitaciones que enfrentará Venezuela para manejar la industria petrolera en términos de aumentar su producción, inclusive en términos de mantener su producción. Habíamos presentado aquella vez una rosa, la hemos llamado nosotros, de todos los elementos que inciden sobre este problema. Hoy vamos a hablar de los pétalos de la rosa, vamos a hablar de un pétalo en particular, vamos a hablar de la productividad. Como siempre me acompañan Alexander Guerrero, economista, profesor universitario, doctor en economía, y Nelson Hernández, energista, profesor universitario, experto petrolero. Un saludo a ambos. Sí, buena, ¿qué tal? ¿Cómo está José Vicente? Nelson, saludos. Saludos. Vamos a quitarle los pétalos a la rosa, ¿no? Bueno, vamos a quitar de los pétalos a la rosa, para eso le damos la batuta al desrosador. este, Bienvenido Nelson, vamos a hablar entonces, primero, como se puede apreciar, tenemos la rosa, vamos a hablar particularmente de la productividad, que es la parte, es el pétalo que está abajo en la rosa, y como estas limitaciones que tenemos, ¿no? para el asunto de la productividad, de mantener la producción petrolera e inclusive aumentar la producción petrolera. Nelson, tienes la Bueno, palabra. buenos días y gracias por nuevamente estar aquí juntos compartiendo ideas y tratando de evangelizar lo que es la industria petrolera a nivel venezolano. Hoy vamos a hablar sobre la productividad, que es una de las partes de la rosa o margarita, como alguien, depende de qué tipo de flor le convenga más. Y en la lámina siguiente vamos a hablar del desglose de esa lámina. Esa lámina habla de productividad. Esa productividad está concentrada en un retraso de la infraestructura que posee la industria, o sea, la actualización de esa tecnología y de infraestructura, la disminución de crédito que puede obtener la industria en general y la falta de recursos humanos e insumos. Esos tres factores afectan principalmente la productividad de la industria petrolera venezolana. Fíjense que una de las cosas que tiene o caracterizado en los últimos 17 años la industria petrolera venezolana ha sido que los planes de la IPN no se han cumplido, por lo que la mayoría de IPN, Industria Petrolera Nacional. industria petrolera nacional, sí, pero gracias por la corrección. Por lo que la mayoría de los proyectos de infraestructura están a nivel conceptual o de preproyecto. Eso implica que si yo quisiera hacer una refinería hoy, tardaría por al menos 4 años en llegar a concluir dicha refinería. Suponiendo que tengo un flujo de dinero constante y cuento con todos los elementos necesarios. Eso es correcto. Entonces, dentro de esa refinería, porque una de las grandes necesidades que tiene Venezuela hoy es exactamente el déficit de generación de combustible. ¿Y por qué tiene ese déficit? Bueno, porque no hay una nueva refinería en Venezuela. Lo que se han hecho es adaptaciones a la refinería, pero no hay una refinería. El déficit, tú te refieres para el consumo interno. Es correcto. En una proyección de 10 años, un crecimiento más o menos del consumo de gasolina, necesitaríamos una nueva refinería en el país del orden de los 500.000 barriles. Esos 500.000 barriles que te van a producir, suponte un poco menos de la mitad o un tercio de esa capacidad en gasolina. Estoy hablando de 10 años de proyección. Ahora bien, aquí cabe la pregunta: ¿es necesario hacer una nueva refinería o continuar Venezuela importando combustible? ¿Por qué? Por lo que mencionó José Vicente, que requiere unas grandes inversiones para construir una refinería. Me centré en la refinería porque es una parte de lo que vamos a ver posteriormente. La otra, PDVSA no posee el dinero para hacer muchas inversiones. Debe aportar el 60% de las inversiones, de los volúmenes de inversión,
motivado exactamente a que las empresas mixtas participan con el 40%. Y a disposición internacional no hay facilidades de crédito. No sé hoy si Alexander puede quizás ayudarnos un poquito en este momento, cuál es el costo del dinero internacional que tiene Petróleos de Venezuela. Bueno, para concentrarme en tu pregunta, Nelson, el riesgo Venezuela es equivalente al riesgo PDVSA. Es decir, el mundo ha entendido que es el riesgo de Venezuela. Son unos hermanos siameses. El que se sobrepone sobre lo que pudiésemos llamar el riesgo corporativo, el riesgo de la industria. Y la industria tiene dos compartimientos, uno que es el Estado a través de PDVSA, o el gobierno, el Estado-gobierno, yo le pongo siempre un / Estado-gobierno. Y la otra dimensión, el otro compartimiento es el asociado de PDVSA, que es un privado. Pero de esta dimensión hay dos dimensiones adicionales, que ese asociado a PDVSA también es un Estado y también es un privado. Es decir, ahí hay un conjunto de limitaciones ya de inmediato, en principio, que se sobreponen sobre el riesgo de Venezuela de capturar inversión y el costo que ella tiene, que es la pregunta que Nelson hacía. En las actuales circunstancias, si alguien toma un préstamo para ir a un venture en Venezuela petrolero, el costo del dinero estará por encima del 20-22%. El negocio no es viable. El negocio no es viable. Absolutamente. Es decir, el costo de producirlo se va simplemente en sus finanzas. No, el negocio no es viable. Si el precio del petróleo es 40, te podrás imaginar que ya estamos pagando nada más en costo financiero la mitad. Ahora, Nelson, ese es el drama. Yo quería hacerte una pregunta, Nelson. Por ahí por el año, según se puede apreciar en el gráfico, ¿no? Por ahí por el año 2010 Venezuela dejó de ser exportador de gasolina para convertirse en importador de gasolina. ¿A qué se debe eso? Es correcto. Bueno, lo que tienes allí es que hemos ido perdiendo capacidad, es decir, la demanda ha ido creciendo y nosotros no hemos sido capaces, o el país no ha sido capaz de construir nuevas instituciones para producir más combustible. Fíjense en la gráfica que menciona, que es exactamente el balance de gasolina con motor en Venezuela. Ahí vemos que la parte rosada o roja, no sé cómo puede ser, eso es lo que es la importación de gasolina para satisfacer las necesidades del mercado interno. Sí. Lo verde es exportación y que al 2010 Venezuela comenzó a importar gasolina. Sí, la exportación dejó de ser negocio, pues. Exacto. Quiere decir que ahí está como más de una tercera parte de lo que se consume gasolina ya es importado. Es correcto. Por lo menos esta semana, ahí a nivel de puertos cercanos y en Venezuela, cerca de 20 tanqueros que no han podido descargar lo que traen, incluye gasolina, diésel y petróleo liviano, porque el petróleo de Venezuela no ha cancelado la factura. O sea que PDVSA para importar gasolina que eventualmente produce y allá en Circo produce 500,000 de barriles, por ejemplo, Venezuela tiene que pagar brinco rabioso. Sí, perfecto. Es impresionante, ¿no? Tú sabes que este ejemplo de la gasolina, Nelson, que tienes allí en la lámina, es exactamente, yo le he puesto un nombre, el síndrome Pertamina. Porque este es el fenómeno que produjo en Indonesia el declive o el decaimiento de la industria petrolera de Indonesia, que lo ha hecho, que lo ha convertido a terminar en un país importador de petróleo, teniendo petróleo en el mar, cerca, pero no a costos que puedan ser hoy soportados. Pero es que Indonesia, que fue miembro de la OPEP, le acaba de solicitar ingreso a la OPEP, pero no como productor, sino como importador. Es correcto. Ese es el camino nuestro, aparentemente. Bueno, y un problema similar tenemos con el asunto del diésel. Con el diésel pasa algo muy, muy similar. Nosotros podemos ver que el diésel también ha caído la producción. Debo de recordarles, no sé si ya lo mencioné, pero el parque refinador de Venezuela
hoy en día opera por debajo del 45% de su capacidad nominal. Por ejemplo, el centro refinador de Paraguaná, que incluye Amoay y Cardón, esa refinería, ese complejo refinador, después del accidente en Amoay en agosto del 2012, no, como dicen, no se ha recuperado de ese golpe. El show no continuó. El show no continúa. Y entonces, lo que ha pasado con el diésel, que también es el nivel de importación, es que el auge de la generación termoeléctrica, recuerdo que tenemos también un problema de crisis eléctrica. Entonces, la termoeléctrica en Venezuela funciona básicamente con gas, pero debido al desfase de producción de gas, no tenemos el gas suficiente para alimentar las plantas eléctricas, lo que obliga al gobierno a importar diésel. La proyección que tenemos para este año es que hay una importación de diésel de cerca de quizás 120.000 barriles diarios máximo de importación de diésel para alimentar el sector termoeléctrico. Aquí viene otra problemática. Si no tengo los reales, no puedo importar el diésel, no puedo alimentar al sector eléctrico, por lo tanto seguimos con los apagones eléctricos a nivel nacional. Nelson, y la relación con China, ese extraño comercio con China, opaco, que no se conocen los detalles, la opinión pública los desconoce, tiene subyace un acuerdo por este combustible, ¿no? Bueno, no con el con el fuel oil. Con el fuel oil. Sin embargo, debo de señalar que en los 20 buques estos que están por allí esperando que le cancelen la carga, hay un barco que viene de China, de una empresa petrolera china, donde le está trayendo insumos a la industria petrolera venezolana. Entonces eso parece que es algo así como ilógico, paradójico o asombroso, no sé, insólito podría ser la palabra a utilizar, porque cómo es que nosotros le enviamos para allá, entonces ahora ya nos están enviando un producto que nosotros necesitamos para producir el crudo que después le vamos a vender. O sea, eso es algo insólito. Que seguramente ellos deben estar adquiriendo, lo están adquiriendo en el mercado internacional y lo traen quizás dentro de la negociación china, en el sentido de que, bueno, aquí tienen ahora para que hagan lo que nosotros queremos que ustedes nos produzcan. Ahora, todo muy curioso, ¿no? Todo muy curioso. Por asuntos de manejo del tiempo, queridos amigos, vamos a ver entonces los requerimientos de inversión para el año 2013-2019. Con unas cifras ahí fantásticas, Nelson. Sí. Necesitamos asociarnos con Rico MacPato. Sí, en el plan que tiene la industria petrolera venezolana, el que llaman el plan de la patria, hay una inversión cercana la suma da 303 millardos de dólares. 303 mil millones de dólares. Eso que implica, claro, ya hemos mencionado que el desfase se ha realizado en los planes, eso no se ha gastado, pero en el escenario de que eso ocurra, el 81% de esa inversión le corresponde a Petróleos de Venezuela, por su característica de empresa mixta con sus socios. ¿Y con qué se sienta la cucaracha? Nada, es que no hay ahorita, y no hay mañana, ni habrá dentro de 25 años, desafortunadamente. ¿Puedes explicar, Nelson, por qué? Perdón, Alexander. Claro, es que el problema no se resuelve, es decir, ese es el volumen de recursos que requeriría la industria para llegar al nivel durante esta cantidad de tiempo, de esta cantidad de años, y 19 que está a la vuelta de la esquina. O sea que eso físicamente ya luce imposible. Se va a perder otra proyección de PDVSA. Pero lo que nos queda vivo sí es el volumen de inversión que necesitaríamos yo diría, para usar una palabra, eso es si puedo, para seguir produciendo petróleo. Es decir, en otras palabras, la viabilidad petrolera venezolana, de ser un país petrolero, de que tengamos industria petrolera, mejor dicho, para corregir lo que dije anteriormente, es que haya inversión y no sea el Estado. Y aquí nos está diciendo ya esta lámina que puso Nelson,
que el Estado no tiene cómo enfrentar esto. Si ese potencial petrolero existe y el sector privado internacional lo comprende y lo ve viable, entonces la industria será toda privada. De alguna forma habrá que definir derechos de propiedad, sobre todo del recurso que sale del subsuelo, claro, que es donde yo veo el gran drama venezolano, de que el venezolano entienda que para que Venezuela sea un país petrolero, se siga produciendo petróleo, eventualmente nosotros tenemos que sacar el Estado como propietario de estas cosas. ¿Podemos poner un ejemplo de país petrolero que la industria petrolera sea manejada por privados? Estados Unidos, por ejemplo. Casi todo menos los PEP. Pero estamos viendo un ejemplo muy curioso. El caso de Noruega, por ejemplo, ¿no? Sí, pero Noruega está privatizada la administración del petróleo. Es decir, el reino sigue siendo el dueño del yacimiento, pero la producción, todo lo que viene hacia arriba y va al suelo, llega al suelo, sale por el pozo, tiene administración absolutamente privada. Pero el dueño hizo un cambio institucional importantísimo, que es que lo metió en un fondo que actúa de manera con incentivos privados desde que estaba en el pozo. O sea, el rey dijo en Noruega, ese petróleo no es mío, ese petróleo pertenece a los noruegos de verdad. En Venezuela el rey dijo, ese petróleo es mío y no pertenece a los venezolanos, o pertenece de mentira. Esa es la gran diferencia inmensa, que mucha gente se confunde, porque cuando se crea el gran fondo que está invertido en la economía mundial, es el mayor inversionista, compite con el de Arabia Saudita, este fondo tiene toda la concepción de su vida es privada. Ahora, por decreto del rey y además por una decisión del Parlamento. Nelson, la siguiente lámina que estamos viendo, que ya titulas tú el rendimiento del activo en PDVSA, es una cuestión, bueno, a mí de verdad que me deja estupefacto, ¿no? Porque en esos años de bonanza que van del 2004 en adelante hasta el año 2014, ese rendimiento del activo es absolutamente decreciente, pero con una pendiente, ni una montaña rusa, pues tiene una pendiente así de esta magnitud. ¿Nos explicas un poquito la lámina y las causas y después Alexander nos da su diagnóstico económico del asunto? Bueno, si vemos acá la identificación de la escala, dice barriles diarios por millón de dólares del activo de PDVSA, o sea, cuántos los hierros de PDVSA, vamos a ponerlo en esa palabra. Entonces vemos en la gráfica cómo esos activos han venido disminuyendo hasta situarse hoy en 12 barriles diarios por cada millón de activos. ¿Esto qué es lo que nos indica? Que por más que la inversión que ha hecho Petróleos de Venezuela en sus actividades, básicamente en la generación de potencial, no ha sido beneficioso desde el punto de vista de inversión. Porque si vemos en el año 2004 teníamos un rendimiento de 50.9 y esa potencial ha permitido que entonces ahora tengamos un 12. Recordemos que Venezuela ha perdido 1 millón de barriles de producción o de potencial de producción de crudo si lo comparamos con el año 1998. Eso repercute pues lógicamente en lo que es exactamente está el activo en PDVSA. Ese es el mismo síndrome Pertamina, Nelson. Se descapitalizó la industria. Eso es lo que muestra allí, porque el dueño del recurso, que es el Estado, se comió el flujo de caja en el gasto fiscal, en el crecimiento del Estado, en el derroche, en la corrupción. Los regalos a Nicaragua, al hospital de Uruguay. Ahí se fue todo lo que produjo o lo que estaba ese activo produciendo. Pero entonces lo descapitalizó y empobreció la industria como físicamente hablando, la redujo a eso, prácticamente a nada,
Y eso es lo que explica lo que decía al principio, que hay que importar prácticamente de todo para poder producir lo que se está exportando. Y por eso es que cuando te vas al mercado a buscar un dólar no lo consigues. Porque pusieron el país a depender del dólar petrolero cuando ellos estaban comiéndose el dólar petrolero en otros tipos de actividades que no generaban ningún tipo de actividad económica, sino todo lo contrario. Nos ha dejado, además de ello, una inmensa deuda que hay que pagar, pero no sabemos. Una de las grandes mentiras capitales del gobierno es esa de que el dólar es del pueblo, ¿no? Sí. Eso es correcto. Bueno, esta lámina brutal, Nelson. Sí, esto es una lámina... Eso es terrible. Aquí está el empobrecimiento de la industria petrolera venezolana, pues, en su máxima, mostrado en una línea. Ahora, ¿esto es reversible o es una cuestión a la que nos tenemos que acostumbrar o podemos estabilizar esto de alguna manera para que por lo menos se pare la caída, ¿no? Yo creo que todo en este caso es un número barriles contractivo, es decir, tendría, y de eso hablamos de productividad, pondrías a la industria petrolera venezolana como una gran productividad. Sin embargo, el regresar nuevamente a niveles de 50.9 te toma años. Cuando digo años es que tienes que generar más potencial, reducir tus costos y de tal manera que tus activos pues produzcan un rendimiento mucho mayor. Es reversible, pero requiere tiempo y dinero. Pero la cuenta es muy sencilla, porque no tendríamos que llegar a estos niveles que yo me imagino, este 50, este número muy alto que están aquí para mí eso yo puedo verlo bajo un esquema de sobrecapitalización de la industria. Quizás, lo dejo en el aire, Nelson, tú que eres un insider de la industria petrolera. Pero lo que nos va a decir a nosotros hasta dónde podemos llegar en esta curva de la depreciación del activo, del rendimiento del activo, mejor dicho, un análisis de costo-beneficio. Cuando entra un análisis de costo-beneficio, tienes que introducir las variables que están costos fuera del proceso productivo, que es el peso del Estado sobre la industria. Y insisto en el tema, porque si tú reduces el precio del Estado sobre la industria, bajas las regalías a uno y pones los impuestos en condiciones de que yo tenga facilidades para invertir, entonces está reduciendo el costo que sobre la industria impone el Estado. Cuando eliminas el Estado, baja entonces el costo externo, no dentro del proceso de producción propiamente, sino los costos que están alrededor de ella, llamamos los economistas costos de transacción. Yo llevo los costos de transacción hacia cero, porque limito la presencia del Estado y la industria pasa a manos privadas. Cualquiera que sea el mecanismo, entonces allí vendrá la respuesta. La línea de costo-beneficio estaría aproximadamente en 29.5 o estaría en 17.2 o eventualmente queda al nivel que está hoy. Ahora, Nelson, Alexander, de lo que tú estás hablando, uno puede entender que Pedeval, Petrocasa y esas industrias, en realidad lo que terminaron siendo fue un lastre para PDVSA, que eso debieron haber sido empresas aparte, empresas manejadas por otras corporaciones, ¿no? Porque lo que ocurre, José, es que recuérdate que las reglas las cambiaron en el 1999 y después en el 2001, 2002 con las leyes de hidrocarburos y posteriormente con las empresas mixtas. Se cambió la forma de capturar la renta que produce el petróleo en manos del Estado a un esquema yo llamo de renta absoluta. Es decir, el gobierno convirtió a PDVSA en un elemento supletorio de su gasto público. En una cartera, meto la mano ahí cada vez que necesito. Exactamente. Y entonces PDVSA comenzó a hacer actividades de toda naturaleza. De nuevo voy al caso de Pertamina, porque esto ocurrió en Indonesia exactamente igual. PDVSA ha copiado a Papel Carbón lo que le ocurrió a Pertamina en Indonesia, que era la empresa petrolera de Indonesia. ¿Qué ocurre? Que bajo ese esquema, tú tendrás que definir entonces tu viabilidad como industria petrolera, claro, sin la presencia del Estado, lo cual es muy complejo porque el ingreso petrolero teóricamente es la mitad del ingreso fiscal, ¿sí? Con excepción de los años 2014-2015, donde no hubo ingreso petrolero al fisco. Hemos pasado 2 años sin que el fisco reciba $1 petrolero por vía natural normal, como lo dicen las leyes. Bueno, y entonces todo ese desastre que vemos hoy, pues, y mientras tanto en Ciudad Gótica
hemos venido perdiendo importancia mundial de estar entre los primeros puestos de producción y exportación de petróleo en el mundo en los años 80. Hoy ya no estamos ni siquiera entre los 10 primeros, Nelson. Eso es correcto, eso lo muestra la gráfica que tiene ahorita en nuestros amigos que nos acompañarán y que están viendo la presentación. Vean ustedes que la línea verde corresponde al nivel de producción y la línea azul corresponde a la posición que ocupa Venezuela a nivel mundial como productor de petróleo. Vemos que en el año 80 tenemos una producción de cerca de 3.3 millones de barriles, que es la producción que tenemos, que podríamos alcanzar en los próximos años. Y perdón, yo estoy confundido. No, la que estoy diciendo es la línea verde, tiene una producción de 2.2 millones de barriles y tienes una posición a nivel internacional de 3, es decir, que ocupas el tercer lugar con tu producción de petróleo en el año 80. Sin embargo, si nos trasladamos ahora al año 2014, la producción de petróleo es mucho mayor, pero el lugar que ocupa Venezuela a nivel internacional está en el lugar 12. Es decir, salimos de lo que se llama el top 10 de los productores de petróleo. Debo señalar... Por eso es que no nos hacen caso en la OPEP. Ajá. Bueno, el fracaso el jueves de haber querido nombrar a Lino Rodríguez de secretario de la OPEP, o el fracaso de haber... Yo creo que ese fue un acto senil de Ali Rodríguez. Podría ser. Sí, entonces, no tiene sentido. En todo caso, es muy difícil que Venezuela vuelva a ocupar lugares por encima del sexto lugar, o sea, quinto lugar en los próximos años. En otras palabras, eso no quiere decir que la industria petrolera venezolana no va a seguir produciendo petróleo, sino que la importancia a nivel mundial no la tiene. Inclusive, en muchas ya proyecciones que se hablan a nivel mundial, nunca aparece Venezuela como un país de estudio o de análisis dentro de esos grandes perspectivas que hacen. Están las perspectivas de ADP. Solamente a veces nombran a Venezuela en esos estudios futuros como un país que tiene unas grandes reservas de crudos extrapesados y que tiene una limitación de producción hasta en el año 2040, donde se establece una producción de OPEP, debo de aclarar, de 3.2 millones de barriles para Venezuela en el año 2040. Entonces, Venezuela, sí, posición, y ha perdido ser un punto de referencia en el esquema petrolero mundial. Camarada 17 años no pasaron en balde, ¿no? Desde el punto de vista del gran colapso de la economía venezolana. De la voracidad fiscal. La voracidad fiscal. Ahora hay un Estado que es dueño del 70% de la economía y todo lo que tiene adentro es cachivache que no sirve, inclusive la industria petrolera. Sí. No puede mantenerse ese Estado mórbido, obeso, lleno de tantas cosas que empobreció a los venezolanos. Lo enriqueció y al final las empresas que tiene adentro, toda esa toda aquella Venezuela que de alguna forma algo producía y algo se veía en los años 90, ya pese a que venía decayendo, está dentro del Estado como grasa, como obesidad, como nada que te sirva para algo. Bueno, ya nos toca irnos despidiendo. No sé si quieren hacer cada uno un cierre de 20 segundos. Nelson, esa presentación tuya está absolutamente extraordinaria. En 30 láminas, Venezuela y 17 años. Nosotros vamos a seguir con esta presentación. Hoy nos centramos en el asunto de la productividad. En el próximo programa vamos a hablar del asunto del precio para seguir deshojando la margarita petrolera, esa margarita petrolera que creó Nelson, que sirve para explicar magistral la situación venezolana en este momento. Bueno amigos, los saludos. Estamos en contacto hasta una próxima oportunidad cuando vamos a volver con
el pétalo de la margarita que corresponde con el asunto del precio. Saludos Nelson, saludos Alexander. No, Nelson, eso está muy bueno, ¿vale? Yo estoy